Historia de México. Los siguientes temas son: proceso de independencia, México después de la independencia, Iturbide, Congreso, Santa Anna. Santa Anna, intervenciones como militar, político. Conservadores y liberales. Benito Juárez, guerra de reforma y leyes de reforma. Plan de Noria, plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz. Paz porfiriana, reorganización, crecimiento económico e inversiones extranjeras, desigualdad social e inicios de pensamientos revolucionarios. Independencia, 1810. Todo esto comenzó cuando los criollos perdieron algunos beneficios gracias a las leyes borbónicas. Las leyes borbónicas son leyes administrativas. Ellos deciden levantarse porque en Europa estaba pasando algo. Bonaparte secuestra a Felipe VII y pone a su hermano en el poder. Y los criollos dicen: ¿por qué debo hacerle caso a alguien que ni siquiera es de España? Así que comenzaron a juntarse y hacían clubes de lectura, que en realidad eran planes para levantarse en armas. Este ataque estaba planeado para diciembre, pero gracias al secuestro de José Ortiz de Domínguez, este comienza el 15 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo invita al pueblo a unírsele y luchar por desconocer el gobierno francés y les vendió la idea de independencia. Miguel Hidalgo ofreció eliminar los tributos y fue a San Miguel el Grande y Celaya y tomó la imagen de la Virgen y la usó como bandera. Después, las tropas de Hidalgo se fueron a Guanajuato. Protección. Después matan a Miguel Hidalgo. A Hidalgo lo matan en Chihuahua. Es fusilado. Después cuelgan su cabeza en Guanajuato para meterle miedo al pueblo y deje de levantarse. Tiempo después, el pueblo comienza de nuevo y ahora Morelos es el nuevo líder. Morelos escribió Sentimientos de la Nación. Este documento menciona que México es libre de España o de otra nación. En 1815 es fusilado. Y gracias a este documento se basó la Constitución. México después de la independencia. Después de la independencia, México tenía deudas, una externa con Francia y Estados Unidos y una interna a la Iglesia, criollos, etc. Los lugares más poblados eran Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Guanajuato y Querétaro. El 4 de octubre de 1824 se hace la primera Constitución de México. Se basó en la Carta Magna de Estados Unidos. El país estaba dividido por tres grupos políticos: liberales, que tenían las ideas de la Ilustración, República Federal, estados autónomos con sus propias leyes, y conservadores, con una monarquía constitucional, y el pueblo, que no tenía opinión y no le interesaba qué pasaba en nuestro país. El país no tenía ningún presidente, así que Iturbide se pone como emperador, y el Congreso comienza a pelear con él. El Congreso está conformado por Antonio López de Santa Anna, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Pedro Celestine de Negrete.
En 1823 gana el Congreso Iturbide y expulsan a Iturbide de México. En 1824 se crea la Constitución ya mencionada. 1824 ya no es Nueva España, ahora es Estados Unidos mexicanos con 19 estados y 4 territorios. La religión era solo católica, los poderes eran legislativo, que es de las leyes, ejecutivo del presidente y judicial, policía y justicia. El primer presidente de nuestro país fue Guadalupe Victoria, vicepresidente Nicolás Bravo. En 1836 se hace la Constitución de las 7 leyes. Ahora hablaremos sobre Santa Anna. Antonio López de Santa Anna fue un político y militar que ocupó la presidencia 11 veces. Santa Anna no era ni conservador ni liberalista. Era depende de lo que le convenía. Era conocido como traidor y también como héroe, ya que participaba en muchas guerras después de haber cometido muchos errores. Un ejemplo claro fue la guerra con Estados Unidos, independencia de Texas. Esto fue lo que pasó. Estados Unidos entra a México y se pone en el norte del país, ya que todos estábamos concentrados en el centro del país, viendo que si éramos conservadores o liberalistas. Lucas Alamán se da cuenta de la invasión a nuestro territorio mexicano por los americanos. Así que le avisa a Santa Anna y él va hacia el norte del país a defendernos, pero lo secuestran y queda como un prisionero de guerra. Los americanos hacen un trato con Santa Anna de darles un territorio por tal de dejarlo libre. Él acepta por tal de salvar su vida y queda como traidor a la patria. Después llega septiembre y los americanos invaden el castillo de Chapultepec. Aquí entran los niños héroes defendiendo nuestro castillo. Con todo esto sacan a Santa Anna por la venta de Estados Unidos en 1836. La guerra de Estados Unidos fue 1846 a 1848. Ahora hablaremos sobre conservadores y liberales. Ahora hablaremos sobre conservadores y liberales. Los conservadores querían lo siguiente: estados autónomos, leyes para todos, entre otras cosas. Los conservadores querían una monarquía constitucional. Querían que todo fuera como antes y que la iglesia estuviera de la mano con el gobierno. Llega la Guerra de Reforma, que es cuando ganan los liberales. Con esto los conservadores hacen el plan de Tacuba para sacar ideas liberales. El presidente que estaba a cargo en ese momento fue Juan Álvarez, pero se sale en 1857 por la Guerra de Reforma. Al parecer le dio miedo. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort hicieron la Constitución de 1857. Cuando sale de la presidencia Juan Álvarez, entra Benito Juárez, porque la Constitución dice que cuando falta el presidente, entra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era Benito Juárez en ese momento. Los conservadores se molestan ya que Benito Juárez era liberal, así que ellos deciden poner a otro presidente, que es Miguel Miramón. Miguel Miramón se encontraba en el Distrito Federal y Benito Juárez en Guanajuato y Veracruz. En este momento llega la segunda invasión de Francia. Esto ocurre por la Guerra de Pasteles. La Guerra de Pasteles comenzó por la destrucción de una panadería de un panadero francés. Quería que le pagaran por la destrucción que hubo en la independencia, pero el país estaba en bancarrota, así que le dijo que no podría pagarle. También vinieron por una deuda que le tenían los conservadores. Querían aprovechar eso para conquistarnos. Los conservadores copiaban mucho a los europeos y los liberales a los americanos. Los franceses trataron de ayudar a los conservadores y le dijeron que podían apoyarlos dándoles un presidente. El problema es que este presidente era de Austria. Cuando hablaron con el presidente Maximiliano de Habsburgo, le dijeron que México estaba muy bien en todos los aspectos, lo cual fue un engaño y él aceptó y vino a México. Pero los liberales aceptaron eso gracias a lo de la idea de Monroe, América para los americanos.
O sea que México no podía ser dirigido por alguien de otro país. Y matan a Maximiliano. Después de todo esto se hacen las leyes de reforma, cuáles son las siguientes: matrimonio civil, secularización, iglesia aparte de la política y educación obligatoria. La secularización es quitarle a los ricos lo que no ocupan como terrenos y dárselo a gente que realmente lo va a ocupar. Después sale Benito Juárez del poder y tiempo después regresa y élites intelectuales se unen a Benito. Una frase de Benito Juárez era: futuro y no pasado para México. Benito Juárez crea presidencialismo, sistema de organización política en el que el presidente es el jefe de gobierno, cosa de gran fuerza y poder. Se caracteriza porque el presidente es elegido por sufragio universal y no por el parlamento, régimen político propio de los estados republicanos. En 1871 Díaz hace el plan de la Noria, que es para acusar a Benito de no poder reelegirse de nuevo. Después Benito Juárez quiere ser dictador y se muere en 1872. Y entra Lerdo de Tejada como presidente. En las reelecciones de 1876 gana otra vez Lerdo de Tejada y Díaz hace el plan de Tuxtepec, sufragio efectivo, no reelección, y funcionó. Ahora entra de presidente Porfirio Díaz. El lema de Porfirio Díaz es paz, orden y progreso. Hizo la paz porfiriana, lo que consistía en estar bien con los conservadores y estar bien con los liberales. Le daba un poco de lo que le quería dar a los conservadores y un poco a los liberales. Le daba a tole con el dedo. Reorganizó al país y lo separó por clases económicas. El 80% del país era pobre y el 20% rico. El crecimiento económico fue gracias a que Porfirio Díaz hizo que otros países nos voltearan a ver e hizo que llegaran muchas empresas extranjeras. Había mucha desigualdad social porque él comenzó a subir impuestos, la canasta básica. Una de las desigualdades sociales más virales fueron el no permitir el voto a gente que era sirviente. El porfiriato duró 27 años, pero Porfirio Díaz decidió dar fin a su dictadura y ser democrático. En un momento se retractó, pero fue demasiado tarde. Las personas querían un cambio y esto comenzó a desatar una guerra que fue la Revolución Mexicana. Madero, el principal revolucionario, unió a Emiliano Zapata y Pancho Villa, quien también fueron uno de los líderes de este movimiento. Se unieron y unidos derrotaron a Porfirio Díaz y Madero quedó como presidente. Querían un cambio, pero eran dos opciones: rápido y brusco o lento y constante. Todos querían uno rápido, pero él eligió el segundo. Huerta, mandado por Madero, toma acciones militares y decide traicionarlo y se queda en el poder. Pero Pancho Villa, Carranza y Zapata se rebelan y lo derrotan. Carranza se hace llamar primer jefe. Los otros están en desacuerdo y se rebelan contra los constitucionalistas. Pero Carranza con su general acaba con ellos y da fin a la revolución. Ahora hablaré sobre mi opinión del México actual. México es uno de los países con más pobreza e inseguridad. La desigualdad social es muy grave que en otros países. Nuestro gobierno es corrupto. Las televisoras son corruptas, ya que, les pagan por tal de no decir lo que realmente está pasando, o si en realidad hablan con la verdad, los matan o los amenazan con hacerles algo. En nuestro país tenemos mucho narcotráfico y la verdad creo que todo esto comienza por nuestra ignorancia, porque no nos informamos de todo lo que pasó, ni de lo que está pasando, ni de lo que pasará. Creo que México estaría muy bien si dejáramos de ser un poco ignorantes, porque hay muchas personas que les vale la escuela y pues eso es lo que nos ayuda a dejar de ser algo ignorantes. Luego no tenemos valores, vamos por la calle y tiramos la basura, no respetamos señales de tránsito y no hacemos nada por cambiar. No nos informamos de lo que pasó. Y hay una frase que me gusta mucho que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y así es, todo lo que pasó hace muchos años está volviendo a pasar. Y pues creo que deberíamos de cambiar eso. Esa es mi opinión sobre nuestro México.